12 del mediodía, estas son las noticias económicas más importantes a esta hora del día. Hasta 27% podrían subir los tiquetes aéreos si continúa el alza en los precios del petróleo derivadas del conflicto en Irán, que ha llevado el combustible de aviones a cerca de $200 por barril, un valor que se traslada directamente al costo final para los viajeros. En segundo lugar, vamos a hablar de esos 2,2 puntos porcentuales que han subido las tasas de los títulos de corto plazo en lo que llevamos del primer trimestre del año. Pasamos de 11,49% en la primera subasta a 13,7% aproximadamente en la subasta más reciente, un nuevo máximo histórico que refleja el encarecimiento del endeudamiento del gobierno nacional. Y finalmente, en la movida empresarial vamos a hablar de una inversión cercana a los $300 millones que marca la apertura del Four Seasons Hotel and Residences Cartagena, un complejo de lujo en Getsemaní que recupera edificaciones históricas de entre el siglo XVI y el siglo XX. Esto es Economía al Día de Negocios Ditu. Sean todos bienvenidos. Iniciamos esta emisión hablando del conflicto en el estrecho de Hormuz, cuya escalada llevó a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a aumentar sus cuotas de producción. Dicho incremento será de 206.000 barriles de petróleo diarios, según acordaron en una reunión virtual celebrada ayer. Cabe recordar que esta cifra tendría vigencia para mayo también, para abril, pero sobre todo para mayo, y que es, de momento, meramente simbólica. Sin embargo, este contexto muestra la disposición de los miembros de la OPEP de retomar la producción una vez cesen las hostilidades. Tras este anuncio, el precio del barril Brent arrancó en las negociaciones de la semana en $108,79, cifra que representa de momento el tercer pico más alto del barril Brent durante la escalada en el conflicto del estrecho de Hormuz, que lleva poco más de un mes. El segundo pico más elevado tuvo lugar ayer 5 de abril, cuando el precio tocó los $111,30. La bajada que se ha registrado en las últimas horas tiene que ver con un posible alto al fuego inmediato en la zona, información que se conoció a tempranas horas de la mañana. Precisamente estuvimos hablando de ese tema, sobre cómo podría impactar ese contexto en Colombia, junto a Frank Perl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos. Esto fue lo que nos dijo. Es una cuota que es simbólica porque representa menos del 2% de la oferta mundial. Sin embargo, ha tenido un efecto positivo en el precio porque el pico estuvo cerca de $115 y hoy está en 109. Pero el problema es mucho más complejo. El problema tiene que ver con esta pregunta. La decisión de Donald Trump de tener un militar contra Irán fue un error garrafal, y todo parece indicar que hasta ahora sí. Por lo siguiente, en primer lugar, porque parece ser, en primer lugar, que no tenían claros los objetivos militares. En segundo lugar, como consecuencia de eso, que no tenían un plan táctico de ataque. Y lo más importante, que no tienen una estrategia de salida. Y lo que ha sucedido hasta este momento es que todos los efectos adversos, o la gran mayoría de ellos, mejor, han afectado a Estados Unidos y a sus aliados, porque Irán ha tenido la capacidad de controlar el petróleo que sale del estrecho para que Rusia y China, adversarios de los Estados Unidos, mantengan el suministro. Pero en el caso de Europa, que comienzan esta temporada a necesitar acumular gas para el invierno, no está teniendo el gas suficiente. Además, en Japón, por ejemplo, el precio de la gasolina ha aumentado en cerca de 4 veces. Los aliados árabes de los Estados Unidos no solamente han sufrido ataques, sino también tienen unas consecuencias económicas importantes. El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos también se refirió a la necesidad de aumentar la exploración en Colombia para un mayor abastecimiento. Esto fue lo que nos dijo. Mientras en el mundo hay unos conflictos gravísimos como este, que tienen en el centro del conflicto a los hidrocarburos, es decir, al petróleo y al gas, lo cual demuestra además la importancia estratégica de tener petróleo y gas. En Colombia hemos ido en reverso. En Colombia hemos tenido en los últimos 4 años un gobierno que desconoce la importancia del petróleo y del gas. Y nosotros hoy en día no tenemos autosuficiencia en gas, no tenemos autosuficiencia en hidrocarburos. Y para tener soberanía energética hay que tener autosuficiencia en hidrocarburos, y para tener soberanía nacional hay que tener soberanía energética. Entonces, el llamado ya es para el siguiente gobierno, porque este se fue así, en el sentido de que hay que proteger y fortalecer el sector de hidrocarburos y, con base en ese sector, hacer adiciones energéticas de fuentes cada vez más limpias, pero con un pilar económico sólido y con recursos que irriguen a las regiones de Colombia.
Y en línea con ese incremento en los precios del petróleo, también hay que decir que una de las consecuencias que se está generando es que se está disparando el costo de combustible de aviación hasta cerca de $200 por barril, cuando en 2025 estaba entre 95 y $100, lo que podría como consecuencia encarecer los tiquetes aéreos hasta en 27%, ya que este insumo en particular representa entre 30 y 35% del valor final traducido en los tiquetes que compramos todos los colombianos y todos los usuarios de las aerolíneas en todo el mundo. Aunque en Colombia se producen 39.000 barriles diarios y la demanda es de 37.000, expertos afirman que el crecimiento de los viajes hará que el país necesite importar combustible desde 2027, iniciando con 4.000 barriles diarios y llegando hasta 8.000 en 2030, una cifra considerablemente elevada. Se duplica esa demanda, lo que por supuesto aumentaría la dependencia externa y presionaría aún más los precios. Para analizar a detalle este tema nos conectamos a esta hora con Sergio París, expresidente de la Aeronáutica Civil. Doctor París, bienvenido. Sebastián, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de tratar tan importante tema que radica en si defendemos la competitividad de dos sectores claves, el transporte de carga y por supuesto el turismo. Fíjese que hablábamos de ese tema hace unas semanas y la cifra o la proyección de aumento de ese combustible jet fuel ha aumentado considerablemente. Hablábamos de una cifra cercana al 12% la última vez. Hoy ya estamos hablando de un posible aumento de 27%, teniendo en cuenta que llevamos en este casi un mes de conflicto en el Estrecho de Hormuz un precio de Brent que está en el top 3 de los picos que hemos tenido con esos $109 de los que hablábamos al inicio. Uno cómo puede ver que va a evolucionar este tema, sobre todo para la industria aeronáutica con estos incrementos. Sebastián, de hecho, en ese momento que recuerdo, veíamos viendo cómo esto venía a pasar y cómo es de importante que desde la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte empiecen a monitorear, a tomar ciertas decisiones estratégicas, dado lo que se ve venir y la condición que se está dando en el Estrecho de Hormuz. Yo le hablo de la carga aérea y los floricultores que vienen teniendo un impacto muy grande desde el punto de vista de la mano de obra y otros costos, un precio de dólar bajo, más este golpe en las tarifas de carga que se traslada directamente a ellos, pues van a tener que afrontar una situación que yo creo que a todos nos llama la situación a pensar cómo defendemos un poco el transporte de ese producto, por ejemplo, o la tilapia. Y desde el punto de vista de los pasajeros está el turismo. Y ahí, como lo decía en ese momento y hoy lo insisto, es muy importante reflexionar en parar el impuesto al carbono. El impuesto al carbono del combustible de aviación yo creo que es algo que, dadas las circunstancias, no le va a afectar mucho al gobierno nacional por cuanto estamos en un sobreprecio del 200%. Incluso esas medidas ya se han tomado en el pasado, quizás en septiembre 11, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, el mismo gobierno salió a apoyar la industria, porque la industria al estrechársele los márgenes, no solo se ve afectada por la realidad del costo operacional y de la mano de obra y los incrementos, sino porque también al final del camino mayores precios, menor demanda y sostener una ocupación del 80% en una aeronave para que tenga un margen de ganancia es muy, muy complicado. Entonces, dadas estas circunstancias, mi mensaje es que hay que tener una acción de mitigación que debe venir de quien vigila el transporte y que le brinda la movilidad a los colombianos e igualmente el transporte de carga para poder contener estos efectos o al menos mitigarlos mientras el estrecho de Hormuz y todo lo que está pasando en el Oriente Medio se clarifica. Y también hablábamos, Sebastián, otro tema importante, la reserva estratégica. Oyendo al doctor Framper, ese es de los elementos más esenciales, porque si esa escasez continúa, obviamente el precio va a amortiguar la capacidad de un país de comprarla, pero de todos modos hay que tener suficiente reserva estratégica de combustibles de aviación para sostener algo tan vital que integra y conecta al país. Y esa pregunta tiene que venir y tiene que tener una respuesta de quienes planifican el tema del combustible para que todas las aerolíneas tengan un escenario tranquilo, por lo menos a corto plazo, que permita visualizar qué va a pasar y cómo vamos a operar desde aquí a finales del año.
Dice que eso en el corto plazo es vital, pero también hay unas preguntas que hacerse a mediano y a largo plazo que tienen que ver tal vez con esas alternativas que ya se están trabajando, se están evaluando para el sector aéreo y que tienen que ver con el combustible SAF, por ejemplo, que en medio de este debate también adquiere una importancia adicional. A comienzos de este año, finales del anterior, la Aeronáutica Civil, Fede Palma, por ejemplo, el Ministerio de Minas trabajaban en un proyecto, en un marco regulatorio para poner unas reglas de juego más claras sobre cómo avanzar con esos proyectos de combustible SAF que en todo el mundo pues se están solidificando. En medio de este panorama, ¿qué tan importante es para Colombia tener unos avances más contundentes dentro de esta alternativa mucho más sostenible para el sector de la aviación, tal vez como un complemento o como un aditivo dentro de un panorama como el que estamos viviendo ahora? Es fundamental. Imagínense que el SAF en el mundo se ha venido acercando al precio del combustible de aviación, no solo por la subida del precio del combustible de aviación, sino también porque ha venido entrando mucha producción de SAF sobre en lo que es el Asia y algo en el África. Y usted toca un tema esencial. El Plan Nacional de Desarrollo puso eso de primero y creo que nos hemos venido ralentizando en el esfuerzo, porque logramos que se produjera SAF, logramos que ese SAF llegara al ala del avión gracias a la TAM, y igualmente nos hace falta un esfuerzo contundente en el mediano y largo plazo para consolidar la producción de SAF, que al final termina siendo un combustible que tiene un producto agrícola que es beneficioso para el medio ambiente y que le permite de alguna manera adicionarle a la producción de combustible teniendo el mismo nivel de seguridad. Ahí el tema que yo estoy viendo es que estamos como ralentizados. Tenemos una hoja de ruta. Sería bueno evaluar, y eso seguramente es del mayor interés, en dónde estamos en el cumplimiento de esa hoja de ruta, y había una voluntad decidida del gobierno nacional de avanzar en ello para encontrar qué la está afectando y por qué esos pasos no están dando. Consolidar nuestra posición de SAF permitiría a largo plazo ser exportadores de SAF y permitiría seguramente unos beneficios mucho más grandes para todo el país, por supuesto, para los palmicultores, para todo el que produce productos que pueden aportarle a esta transición energética, pero sobre todo a las aerolíneas por su seguridad energética en ese factor y la entrada a Europa, que es donde hoy se ven cuotas, igual que en Brasil a futuro cuotas, que requerirán de que las aerolíneas cumplan con esas cuotas o paguen por llegar allá. Y precisamente hablando de las aerolíneas en medio de un escenario de tanta incertidumbre donde el precio del petróleo va fluctuando de una manera tan tajante, sube y baja de acuerdo a los anuncios que se vayan dando de los gobiernos implicados en esta escalada y conflicto geopolítico en el estrecho de Hormuz, ¿qué estrategia pueden emplear las aerolíneas, sobre todo viendo esos posibles aumentos de precios, pero también la volatilidad que está teniendo el valor del barril Brent, sobre todo con esta inestabilidad que se ha visto en el conflicto? Yo he visto en la evolución de este país, en los 35 años de trabajar en la aviación, que este es un sector estratégico y requiere, por supuesto, de una coordinación maravillosa y eficiente con el gobierno. Las aerolíneas en sí mismas son un medio y el medio lleva vida, pasajeros o comida u otros productos perecederos. En ese orden de ideas, defender el sector, ¿sí? En un diálogo franco y sincero frente a esos riesgos es lo que se debe hacer. Yo creo que el Plan 2030 que lo sacamos en el 2018 tiene que ser reevaluado porque el escenario en que estaba de los 100 millones de pasajeros ha cambiado demasiado y quizás llegamos a 60, 65 y ahí habían dos elementos fundamentales, competitividad y conectividad. Y yo creo que esos dos elementos ameritan una revisión y una discusión seria. Dejar solas a las aerolíneas cuando es un negocio, lo decía un profesor mío hace muchos años del MBA, de peanuts, es decir, de recoger pequeñas ganancias en los distintos elementos que usted administra y de apostarle a una ocupación en el avión con las tarifas y el yield management, seguirá siendo un negocio riesgoso, de poco margen, que necesita de mucho cuidado para ser exitoso. Y esos márgenes hay que cuidarlos desde un gobierno que está empeñado en que el turismo funcione y desde un país que conecta el norte de América con el sur de América y que conecta Sudamérica con Europa. Esa posición no la podemos perder porque detrás de eso hay mucha gente trabajando y hay mucho bienestar para los colombianos.
Una posición que por supuesto nos da esa confianza y esa competitividad que usted mencionaba dentro del sector en Latinoamérica. Sergio París, expresidente de la Aerocivil, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. A ustedes, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias a todos los televidentes. Pasamos a hablar de nuestro producto insignia, el café, que en Colombia está moviendo cerca de 22 billones de pesos, según comentó el presidente de Fede Cafeteros, Germán Bahamón, quien salió a defender el modelo de la federación en medio de cuestionamientos generados por la más reciente caída en su producción. De acuerdo con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, la producción disminuyó 35,2% en el primer bimestre del año y tan solo en febrero cayó 36,2%. Esto debido a las fuertes lluvias que se presentaron en el frente frío que afectó al país a comienzos de este año. Frente a este panorama, Bahamón insistió en que el modelo sigue siendo sólido, destacando que la caficultura ocupa más de 842.000 hectáreas en 23 departamentos y que más del 90% de los cultivos son resistentes, lo que respalda su impacto económico y su estabilidad a largo plazo. Además, subrayó el alcance internacional del café colombiano, especialmente en China, donde tras 2 décadas de trabajo comercial en 2025 el 46% de las exportaciones hacia ese mercado fueron realizadas por el gremio cafetero, reforzando su posicionamiento global. Para analizar estas cifras nos conectamos a esta hora con Gustavo Gómez, presidente ejecutivo de Asoexport. Presidente, bienvenido. Sebastián, un gusto saludarlo, a usted y por supuesto a todos los televidentes, especialmente a nuestros productores y exportadores de café en Colombia. Presidente, aquí estamos viendo dos caras de la moneda. Por un lado, ese dato de exportaciones es muy positivo, sobre todo tratándose de un mercado como China, en el que importamos más de lo que exportamos y que se esté abriendo mercado allá con el café es una noticia que se celebra en el país. Pero por otro lado, esa caída en la producción también genera pues muchas dudas, mucha incertidumbre. ¿Cómo podemos evaluar entonces el desempeño del sector cafetero viendo estos dos puntos tan diferentes entre sí? ¿Cómo balancear ambos factores? Pues mire, el tema de la caída en la producción básicamente se debe a un fenómeno climático. Hay un fenómeno de la Niña, como usted lo venía mencionando, que ha generado unas lluvias muy fuertes desde el último trimestre del año pasado y todo este primer trimestre de 2026. Las lluvias normalmente están asociadas a una menor producción, que es lo que hemos venido viendo, y eso lleva a una estimación de cosecha y de producción a la baja. Sin embargo, recordemos que venimos de unos años importantes, como por ejemplo 2024, 2025, en donde tuvimos meses de récord de producción, pero además, gracias a los precios internacionales, alcanzamos unos valores de cosecha nunca antes vistos, como usted lo mencionaba, más de 5.000 millones de dólares en exportaciones, son ingresos que llegaron directamente a las familias cafeteras. Con respecto a Asia, y yo no diría ni siquiera China, sino Asia es un mercado muy importante para Colombia. Por supuesto, el primer mercado es Estados Unidos con el 40% de nuestras exportaciones, pero Asia ha venido creciendo muy fuerte. Antes solo vendíamos a Japón, después fuimos desarrollando mucho, o hemos venido desarrollando mucho el mercado de Corea del Sur y últimamente China ha venido creciendo en doble dígito. Los chinos están comenzando a tomar café y dentro de ese consumo de café, por supuesto, que Colombia ha estado presente en esa participación y en esas exportaciones. Entonces, la tarea de diversificación se está dando. El café colombiano está posicionado a nivel mundial y pues básicamente lo que estamos viviendo es un tema climático que esperamos que en el segundo semestre, cuando mejoren las condiciones climáticas para el país, pues podamos tener unos mejores resultados para el 2027. Mire que dentro de ese punto hay dos factores que menciona el presidente de Fede Cafeteros y que voy a resaltar en este momento. Uno de ellos es que Colombia hoy es el único país del mundo con más del 90% de su área sembrada en variedades resistentes a la roya y al cambio climático. Eso por un lado. Y por otro lado, el presidente menciona que en el 2027 se va a presentar una nueva variedad desarrollada tras más de 20 años de investigación que precisamente busca enfrentar esos retos climáticos como el frente frío que tuvimos a comienzo de año. Estos dos factores, ¿qué tanto pueden blindar al café en el corto plazo para evitar una caída de producción tan fuerte como la que hemos tenido, no solo en el primer bimestre, sino específicamente en el mes de febrero?
Pues mire, el tema de la caída en la producción este año, digamos, no hay muchas cosas que se puedan hacer diferentes a temas agronómicos. Me explico mejor, relacionados a temas de fertilización y renovación. En este momento, digamos, el desarrollo de variedades como Umbral, que se presentó en la Federación Nacional de Cafeteros, no va a tener un impacto a corto plazo, sino más hacia mediano largo, cuando entren en producción estas nuevas áreas cultivadas. Recordemos que el café arábica, que es el que producimos acá en Colombia, se produce o se recomienda producir en alturas superiores a los 1400, 1500, 1600. Esta variedad lo que hace es recordar o más bien retomar esas alturas inferiores a 1200 metros sobre el nivel del mar y ampliar un poco el área en donde se cultiva actualmente el café, porque como usted lo menciona, pues son más o menos 850.000 hectáreas y es lo mismo que se ha venido sembrando desde hace 10 años, incluso ha venido cayendo un poco el tema del área cultivada. Entonces, esto es una estrategia a mediano y largo plazo para aumentar el área cultivada y aumentar la producción. Pero específicamente para este año, el tema de las lluvias ya ha tenido una afectación específica. Ya para este primer semestre se ve una caída. El pronóstico que se tiene son 6 millones para este primer semestre y probablemente 12 millones para el año 2026, lo que representa una caída importante a los 13, 14 millones de sacos que veníamos viendo en años anteriores. Como le digo, esto obedece a un tema climático, pero si uno se va hacia atrás, hacia años anteriores, pues no es tan catastrófico. Recordemos que en años como 2011 o años anteriores, los problemas de invierno hicieron que las cosechas o la producción bajara de 10 millones de sacos. En este momento, como menciona el gerente de la federación, tenemos un parque cafetero resiliente que a pesar de las lluvias, pues claro, baja la producción porque hay una menor luminosidad solar, pero no baja a niveles de 4 o 5 millones como hemos visto en otros países, por ejemplo, de América Central, como Honduras, o Perú, o Vietnam, otros países que han tenido una afectación muy fuerte por el clima. Acá la producción ha caído, pero no, digamos, como la afectación que podría tener en otros países, dado la resistencia que tenemos en Colombia a nuestras variedades. Y precisamente dentro de todo ese contexto también hay que hablar del precio interno de referencia del café, que hasta hace unos meses, hace unos 4 meses aproximadamente, estaba rondando los 3 millones de pesos. Ahora hoy está en este momento a 2.225.000 pesos y en la bolsa de Nueva York está en $295.40. ¿Cómo analizar esa caída en los precios del café, presidente? ¿Y cómo podemos hacer desde el sector para que el café vuelva a valorizarse a como estaba hace unos meses en medio de todo este panorama? Pues mire, el precio del café depende de 3 factores. 2 de ellos básicamente son factores externos internacionales. El primero es el precio en la bolsa de Nueva York, que es el que tiene el impacto más fuerte, y este ha venido corrigiendo a la baja básicamente por 2 factores, y es la recuperación de la producción de los gigantes productores en el mundo, que son Brasil, Vietnam, pero también Centroamérica. Y esto se debe a que como hemos tenido un ciclo de altos precios, pues eso también incentiva a los países a aumentar el área cultivada, a nuevamente producir café. Brasil vuelve con 70 millones de sacos, Vietnam vuelve con 30 millones de sacos, y esto comienza a mostrar un panorama en el que hay más oferta que demanda de café, y por eso los precios han venido corrigiendo a la baja. Ante eso no podemos hacer absolutamente nada diferente a generar eficiencias desde el punto de vista de costo de producción. Pero hay un tercer factor y es el tema de la calidad. Nosotros hemos sido muy enfáticos en decir que ante una caída de precios, el factor diferenciador del café colombiano es el tema de la calidad. Y en ese sentido hay un premium o una variación, una prima que se paga por el café colombiano, y en la medida en que se produzca un café de muy buena calidad, que esté conectado con el cliente, que es lo que el cliente necesite, que esté dispuesto
a pagar más por esos cafés especiales, pues eso puede de alguna manera compensar las caídas en los precios internacionales en los que desafortunadamente no tenemos mucho que hacer. Son muchos factores, por supuesto, que entran a colación dentro de ese panorama que hemos analizado del café colombiano, producto insignia de nuestro país, que a pesar de esa caída en la producción está generando también unas cifras importantes como las que veíamos aquí en esta entrevista. Gustavo Gómez, presidente de Asoexport, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. A usted, Sebastián, por la invitación y por supuesto un saludo a todos los cafeteros en Colombia. Pasamos a hablar ahora de los títulos de corto plazo. Recordemos que siempre son inferiores a un año y se les considera un instrumento de caja para el gobierno nacional. La noticia hoy, la que nos convoca, apunta a que alcanzaron un nuevo máximo histórico de, oigan esta cifra, 13,7% en la más reciente subasta del gobierno, reflejando así un fuerte encarecimiento del costo de la deuda pública durante el primer trimestre de este 2026. Vamos a ver las siguientes cifras. Durante este periodo, estos 3 primeros meses del año, los títulos de corto plazo han subido más de 2 puntos porcentuales, 2,2 puntos aproximadamente, para ser exacto, pasando de cerca de 11,49% en la primera subasta de este 6 de enero a niveles cercanos al 14%, ese 13,69% que pueden ver en pantalla en la última subasta, que fue el 31 de marzo. Esto evidencia, por supuesto, una tendencia alcista sostenida que tiene como factores relacionados una mayor percepción de riesgo fiscal, el aumento de gasto público y la presión sobre las finanzas de la nación. Para analizar esta noticia nos acompaña el ex viceministro de Hacienda y CEO de Dapper, Luis Alberto Rodríguez. Doctor Rodríguez, bienvenido. Sebastián, muchas gracias por la invitación. Doctor Rodríguez, ¿cómo podemos analizar entonces este incremento de las tasas de interés, por lo menos en los títulos de corto plazo? Esta es la mayor cantidad de emisiones que tiene el gobierno hasta el momento. Recordemos esos 3 tipos de TES que tenemos. Tenemos los títulos de corto plazo, los TES a largo plazo en pesos y los TES a largo plazo en VR. Los títulos de corto plazo son la herramienta más frecuente del gobierno y la que más está teniendo estos incrementos. Si comparamos con los títulos de tesorería a largo plazo, las tasas son un punto más bajas incluso. Entonces, ¿cómo entender esa necesidad del gobierno de tener más caja y sobre todo lo que eso está afectando al interés que puede generar la deuda pública de la nación para los inversionistas extranjeros? Sebastián, yo creo que el número lo dice todo, tanto por un lado de que estamos en números históricos, el 13,69 para ser más estricto fue que se cerró la subasta del 31 de marzo, que fue la última que hizo el gobierno la semana pasada, antes de los festivos de Semana Santa. Efectivamente está incurriendo en unas mayores tasas de interés el gobierno nacional central por los riesgos que están viendo los inversionistas. No solo se ve en la diferencia de los de corto plazo, de a menos de un año, sino se ve en otros tipos de TES. Si uno coge el cero cupón, está viendo también un incremento considerable. Tú mencionabas la diferencia que hay de casi 2 puntos porcentuales entre los test del principio de año y los que vamos ahorita, ¿sí? Menos de un trimestre. Pero adicionalmente, si tú coges el cero cupón, estamos viendo un incremento incluso de 44% si lo referencias desde el último emitido en marzo de este año versus el último emitido en marzo del año pasado. Estamos hablando de un incremento desde 9.31 hasta 13.46, eso en los ceros cupón. Es decir, no solo en los de corto plazo, sino en toda la curva del test. En toda la curva de test estamos viendo un mayor retorno por parte de los inversionistas, por lo tanto un mayor riesgo desde el emisor, que es el gobierno nacional central. Yo creo que eso no solo afecta a los inversionistas, no solo es una alarma para los inversionistas están muy bien, los que están comprando test, básicamente están teniendo un mayor retorno, un mayor riesgo también, pero por el otro lado, eso va a encarecer otro tipo de mercados. Eso tiene impactos en el mercado crediticio de consumo, en el mercado crediticio de compra de vivienda, tiene un mercado crediticio incluso en la tasa de representación de política monetaria. La semana pasada había una polémica muy fuerte alrededor de la tasa de política monetaria y digamos, la decisión que tomó el ministro de Hacienda de no participar aparentemente más en las sesiones del Banco de la República por la decisión que tomó el Banco Central. Todo lo que estamos viendo en el mercado de test va a tener implicaciones en esos mercados, tanto en la política monetaria, la tasa representativa de política monetaria, como en los mercados financieros del ciudadano que consume su tarjeta de crédito, que consume
en sus CDTs, que consume en su crédito de vivienda, en todos los tipos de mercados financieros. Y en medio de todo ese panorama, doctor Rodríguez, hay un dato también que llama mucho la atención y es en comparación con estos títulos de corto plazo, cuando vemos los test con vencimiento a 10 años, los más recientes que vimos en la recompra de test que anunció el gobierno el miércoles pasado, veíamos que los vencimientos a 2036 tienen una tasa de 6,25%, un poco menos de la mitad de la que tenemos con los de vencimiento a menos de un año. Esto nos mostraría tal vez que las perspectivas hacia el futuro, por lo menos hacia la próxima década, son mucho más prometedoras. ¿Qué podría estar cambiando ahí dentro de ese análisis para tener un panorama mucho más positivo dentro de 10 años que lo que estamos viendo ahora? ¿Qué factores habría que analizar ahí? La curva de test está diciendo básicamente que en el corto plazo ven riesgos muy grandes y que en el mediano plazo creo que están confiando más en las instituciones colombianas que en las decisiones de política económica. Esa sería una forma de resumirlo. Yo creo que digamos, la evidente necesidad de financiamiento externo por parte del gobierno nacional pues está encareciendo el financiamiento en el corto plazo. ¿Sí? No lo hemos visto solo con los precios de los test, Sebastián. En otra ocasión habíamos conversado aquí las emisiones de final de año, ¿no? Las emisiones de deuda de final de año externa fueron de las más altas que hemos tenido en el siglo XXI. Fueron 7 veces lo que en promedio se emitía en un cupón de deuda en Colombia, en un ticket de financiamiento en Colombia, en el gobierno nacional central. Es decir, hay muchas señales de las necesidades de financiamiento de parte del gobierno. Básicamente, se ha dicho también alrededor de los supuestos y pronósticos que hay en el plan nacional, en el plan financiero del Ministerio de Hacienda, que tuvo demoras este año, en el mismo marco fiscal de mediano plazo del año pasado. Digamos que todo ese tipo de retroalimentación que ha dado tanto el mercado como los analistas sobre los pronósticos y las estimaciones del gobierno, que de hecho arrancaron en el primer año teniendo un desfase muy importante en recaudo, y eso se hizo, digamos, muy famoso en la conversación no solo técnica, sino incluso ciudadana y medio viral del desfase que había, que esperaban más de 20 billones de pesos más en recaudo en unos rubros. Ese tipo de descalces creo que están haciendo natural que el gobierno tenga que ir a buscar financiamiento de una forma casi que desesperada y con mayores tasas. Efectivamente, hablábamos de esos 111 billones de pesos que fue el total que se emitió en títulos de tesorería para el 2025, cifra que, como usted vino recordado, Luis Alberto, es una cifra histórica, nunca antes vista a nivel nacional. Y eso va en línea también con una estrategia de la Dirección de Crédito Público de acumular reservas en dólares. Alrededor de 10.000 millones de dólares tenemos ya acumulados en reservas y contando, según lo dijo también el director de Crédito Público, Javier Cuellar. Esto se va complementando dentro de esa necesidad de reservar capital, de acumular capital para, según dijo el director de Crédito Público, tiempos de incertidumbre. Pero digamos que esa incertidumbre, sin querer queriendo, la estamos generando también nosotros desde el gobierno, o se está generando desde el gobierno, con esa búsqueda tan desesperada de capital. Ahí, ¿qué podría analizar uno para saber si ya con estas emisiones y con esas reservas que tenemos podemos tener una estrategia diferente o empezar a armar una estrategia diferente, sobre todo para estos pocos meses que le quedan al gobierno y para que al siguiente no le quede tan complicada la situación? Pues, Sebastián, yo creo que deliberadamente el gobierno ya pues tomó esa decisión desde el comienzo y la ha ido incluso duplicando en riesgo, ¿sí? Básicamente, no solo por lo que mencionaba, sino recientemente se anunció una erradicación de una nueva reforma. eh, digamos, se ha hablado demasiado de la política fiscal más de lo que se ha hecho, ¿sí? Se ha discutido con el Marco Central, con el Comité de la Regla Fiscal. O sea, yo creo que el gobierno mismo deliberadamente ha tomado esas decisiones y ha dado esas señales pues creería yo que deliberadamente hace parte de su estrategia. Entendería yo, de otra manera no veo por qué ha sido consistente en eso, básicamente en tener sobreestimaciones en pronósticos, en tener cambio de las decisiones con bastante frecuencia. De hecho, en el Ministerio de Hacienda mismo han tenido una rotación bastante importante, no solo los técnicos que llevaban 20, 30 años ahí, sino los mismos viceministros, el mismo ministro ha tenido varias rotaciones. Entonces yo creo que deliberadamente eso fue ya una decisión del gobierno, hizo parte
de su ADN de política económica al menos y de política macroeconómica, y no veo que de aquí a que acabe el gobierno vaya a cambiar, ¿sí? La única forma de cambiarlo es que efectivamente se escoja otro gobierno que haga algo diferente, ¿sí? Y que al menos en ese punto del que estoy hablando yo, ha sido bastante, digamos, riesgoso para las finanzas públicas, y se ve con los números. Digamos, muchos al principio lo dijeron, otros lo dijimos pasando un tiempo, que las decisiones que estaban tomando desde el 7 de agosto del 2022 eran riesgosas, ¿sí? De hecho, las mismas tomadas por el ministro José Antonio Campo en su momento y su equipo, algunas eliminaban incentivos a la producción nacional, eliminaban, retomaban cosas como el IVA, bienes de capital, cosas que definitivamente iban a impactar directamente en la formación bruta de capital, en el Producto Interno Bruto potencial, en la dinámica de la actividad económica, pero digamos, más recientemente, para no irnos tan atrás, pues básicamente esa ha sido la decisión del gobierno. Vamos a tomar decisiones casi que cada semana y la semana siguiente de repente algo diferente, la misma política de crédito público que ha sido relativamente consistente en el último año largo que lleva el director Cuellar, ha cambiado, ¿no? O sea, inicialmente hubo intenciones de bonos emitidos en otras monedas, después no, después lo de los dólares, luego lo de corto plazo, digamos, en eso ha habido bastante cambio y creo que se va a decir la próxima semana, Sebastián, son los Spring Meetings del Fondo Monetario y el Banco Mundial, y pues creo que tanto en el Outlook que sale esta semana a nivel mundial y de América Latina, pues creo que va a haber consideraciones alrededor de eso, y los inversionistas, los tomadores de decisión del sector privado, pero también los analistas que están haciéndole seguimiento a la política económica en Colombia, pues lo están diciendo en todos lados, lo están diciendo no solo en Colombia, lo están diciendo en DC, lo están diciendo en Nueva York, lo están diciendo en Medio Oriente, lo están diciendo en todos lados. Yo creo que más allá de si la incertidumbre está siendo generada absolutamente por el gobierno y digamos por las decisiones recientes de financiamiento y de política fiscal, porque yo creo que hay un contexto que tampoco se puede sacar, que es lo que está pasando en Medio Oriente, lo que pasó recientemente en Venezuela arrancando año. Eso indudablemente desde el punto de vista geopolítico tiene influencia en los mercados y puntualmente en los mercados emergentes como los nuestros, en precios tan importantes como el precio del petróleo, pero creo que definitivamente yo no comparto que se estén adecuando para un mayor riesgo. O sea, está exponiéndose posiblemente a un riesgo mayor la economía colombiana con las decisiones que se han tomado recientemente. Y hablemos solo del 31 de marzo para acá, ¿sí? O sea, es decir, la última Junta del Banco de la República, la última emisión, para no irnos a las emisiones que fueron en promedio 7 veces fue 7 veces lo que en promedio se emitió en el siglo XXI, las de final de año que usted mencionaba, o las decisiones que tomaron incluso en el 2022, cuando arrancó el gobierno, que en mi opinión también eran supremamente riesgosas para el aparato productivo en Colombia. Efectivamente, riesgos importantes que nos han llevado al panorama actual. Luis Alberto Rodríguez, CEO de Dapper, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. En otras noticias, el Ministerio de Minas y Energía anunció que hará el primer despacho de diésel colombiano desde la refinería de Cartagena hacia Buenaventura y Tumaco, con un envío de 40.000 barriles. Esto sería el avance para una nueva ruta logística de abastecimiento de combustibles en el Pacífico colombiano. Además, con esto se busca flexibilizar el transporte, incluyendo rutas que pasen por Panamá y reforzar el suministro en las regiones del país. Y pasamos a hablar de educación, porque el gobierno aprobó un COMPES por 2,04 billones de pesos que estarán destinados a la educación rural en Colombia durante los próximos 10 años. El objetivo es apoyar a 5.500 establecimientos educativos ubicados en los territorios con mayores rezagos, priorizando zonas rurales y rurales dispersas, donde se concentra el 80,5% de las sedes educativas del país. El plan contempla 2 proyectos. El primero está centrado en transformación educativa con una asignación de 1,7 billones de pesos que intervendrá de forma directa en las condiciones físicas de las escuelas. El segundo, por 333.500 millones de pesos, se centrará en el talento humano y en potenciar las capacidades de los docentes de estos centros educativos.
Y una noticia de último momento, mucha atención, a su energía nombró a Silvana Habib Daza como la nueva directora ejecutiva en reemplazo de Sandra Estela Fonseca. Hay que decir que Silvana Habib es abogada con amplia experiencia en el sector público y privado. Desde el gremio su liderazgo buscará fortalecer la representación de los grandes consumidores de energía, promover un diálogo técnico con el gobierno, entre otras responsabilidades. Y en noticias internacionales seguimos hablando del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que escala peligrosamente tras nuevas amenazas directas. En este caso es el presidente Donald Trump quien advierte que atacará infraestructura clave si Irán no reabre el estrecho de Hormuz, fijando como límite mañana martes en horas de la noche. En respuesta, Irán amenaza con una represalia, entre comillas, mucho más devastadora si se golpean objetivos civiles, en medio de una guerra activa desde el 28 de febrero, que ya ha impactado la región del Golfo y ha disparado los precios del petróleo a nivel mundial, mientras Rusia pide frenar los ultimátums y volver a negociar. Y Cuba sigue siendo noticia en materia energética, pues se prevén apagones en la isla que afecten a 61% del total de su territorio. Para la jornada de hoy también se prevé una capacidad de generación de 1.205 megavatios y una demanda máxima de 3.020 megavatios, superior a la oferta en un 60% aproximadamente. Además, 9 de las 16 unidades de generación termoeléctrica no estarán en operación. Este dato es relevante si se tiene en cuenta que esta fuente de energía representa 40% de la matriz cubana. Esta crisis se ha presentado desde mediados de 2024 y está relacionada con el asedio petrolero del gobierno estadounidense. Recordemos que el martes pasado Cuba recibió el primer cargamento de combustible en meses con la llegada del buque petrolero ruso Anatoly Kodolkin, portador de unos 730.000 barriles de crudo. Y la aerolínea española Iberia anunció que habilitará 21,4 millones de asientos para la temporada de verano del 2026, convirtiéndola en la cifra más alta de su historia. Ese aumento se concentrará principalmente en América Latina, Estados Unidos y Canadá, además de varios destinos en Europa. En el caso de América Latina, Iberia contará con 3,35 millones de asientos, una cifra que refleja un aumento de 7,6% frente al mismo periodo del 2025. La aerolínea además anunció que incluirá nuevas rutas hacia Recife y Fortaleza en Brasil y a Monterrey en México. Y en la movida empresarial, como les contaba al inicio de esta emisión, hablaremos de una inversión de cerca de 300 millones de dólares que impulsa la apertura del Four Seasons Hotel and Residences Cartagena, un megaproyecto que no solo suma 131 habitaciones, 8 restaurantes y más de 1.500 metros cuadrados para eventos, sino que también recupera y restaura edificaciones históricas desde el siglo XVI hasta el siglo XX, como claustros, teatros y casas coloniales. Esta apuesta consolida a Cartagena como destino de turismo de lujo, atrayendo visitantes de alto poder adquisitivo y reactivando el centro histórico como un eje clave para la economía y el desarrollo turístico de la ciudad. Y el centro comercial Unicentro Bogotá anunció una inversión de cerca de 70.000 millones de pesos para crear el Distrito Cultural Unicentro, un proyecto que incluye un parque de 9.000 metros cuadrados, 7 restaurantes para espacios para actividades artísticas y con apertura prevista en 2028. La iniciativa busca transformar el lugar en un punto cultural y ambiental, sumando además 350 parqueaderos en medio de la celebración de sus 50 años, con una afluencia de 21 millones de visitantes anuales y 66.000 personas diarias. Con estas noticias terminamos esta emisión de Economía al Día. Como siempre, gracias por acompañarnos para conocer esas noticias económicas que son protagonistas tanto en Colombia como en el mundo. Esperen a las 3:30 de la tarde nuestro bloque informativo con la ampliación de este y otros temas. A las 5 de la tarde, un nuevo Cara a Cara económico con Víctor Grosso y finalmente a las 6 de la tarde, una nueva emisión de Economía al Día. Que estén bien.